Existe un lugar de la Biblia que hoy nadie puede visitar caminando. Yace bajo metros de agua. Pero antes de descender al misterio del fondo marino, acompáñame a recorrer otros 14 sitios donde la historia se mezcla con la fe, donde las piedras aún parecen susurrar relatos antiguos y donde la arqueología ofrece pistas, no certezas absolutas. Este viaje es a la vez geográfico y emocional. Iremos desde la cima de Jerusalén hasta las orillas del Mediterráneo, tocando ruinas, basílicas y lagunas saladas, tratando de ver lo que queda y de escuchar lo que siguen diciendo esos lugares a quienes los visitan hoy. Antes de empezar, una promesa y una petición. Te llevaré sitio por sitio, con datos, imágenes y reflexiones. Quédate hasta el final y te mostraré la sorpresa subacuática que da sentido a este recorrido. Si este tipo de viajes te interesa, suscríbete y activa las notificaciones. Quédate conmigo hasta la última imagen. Lo que verás cambia la forma en que miramos la historia bíblica y la fragilidad de lo humano. Camino por Jerusalén, y el peso de la historia se siente en el aire. La ciudad es una colcha de capas, cerámicas bizantinas superpuestas a muros persas, calles modernas que se aposentan sobre calles antiguas. Para quien lee los evangelios, Jerusalén es el epicentro, el templo, el pregón de profetas, la pasión. Hoy, la imagen más accesible para muchos es el Muro de los Lamentos, un vestigio del segundo templo que quedó en pie tras la destrucción. No obstante, debajo y alrededor de esas piedras hay niveles arqueológicos que hablan de barrios y de callejones por donde pudieron caminar personas de la época de Jesús. Según excavaciones, en algunos tramos, las calles originales quedan varios metros por debajo del nivel actual. Imaginar esos escalones hacia abajo es imaginar también la distancia temporal que nos separa de aquellos pasos. Al acercarme al muro, escucho oraciones murmuradas, toques de tela y el roce de manos que buscan consuelo. Es una escena que mezcla lo sagrado con la vida cotidiana. Turistas, fieles, vendedores, custodios. La reflexión se impone con humildad. Estar donde algo ocurrió no asegura la transformación del corazón, pero sí nos pone frente a lo concreto de la historia y nos invita a preguntar qué haríamos nosotros ante la misma llamada. Desde Jerusalén me desplazo a Belén, a apenas unos kilómetros, y el contraste es inmediato. La Basílica de la Natividad, con sus mosaicos y su cueva venerada, se alza rodeada de una ciudad moderna que ha crecido con muros y tráfico. La gruta donde, según la tradición, nació Jesús, es hoy un lugar de devoción continuo. Peregrinos que rezan, velas y estampas, y una atmósfera que mezcla lo íntimo y lo público. La arqueología aquí ofrece menos certezas que símbolos. Las estructuras actuales incluyen restauraciones hechas por órdenes antiguas, como la que impulsó Helena, madre del emperador Constantino. Cuando bajo la escalera que conduce a la cueva, el fresco olor a incienso y la luz que se filtra desde velas convierten el presente en una continuidad sensorial con el pasado. La reflexión que me queda es doble. El lugar ha sido moldeado por siglos de fe y política, y aún así conserva la capacidad de detener a quien se anima a arrodillarse. Ese poder no proviene únicamente de pruebas históricas, sino de la acumulación de encuentros humanos con lo divino. Sigo hacia el norte, hacia el mar de Galilea, un espejo de agua que brilla con calma en las mañanas y se llena de historias de tormentas y enseñanzas. Aquí, la Biblia narra momentos clave: la pesca milagrosa, las multitudes que seguían a Jesús a pie, las enseñanzas desde la orilla. El lago hoy es paisaje y vida, pescadores que aún echan sus redes, turistas que recorren la ribera y pueblos que miran el agua como un recurso y un recuerdo. Sentado frente al lago, imagino la escena de la barca en medio de la tempestad. El viento golpeando las velas, la respiración contenida de quienes viajaban, el asombro al escuchar las palabras que calmaron las aguas. La arqueología aportó un hallazgo singular en estas aguas,
una embarcación de madera de aproximadamente 2000 años que fue encontrada y conservada en las cercanías de la costa. El barco, hoy expuesto en un museo, ofrece una ventana tangible a la vida cotidiana de pescadores que podrían haber coincidido con los relatos evangélicos. Ver las marcas en la madera, las manos que lo moldearon, me recuerda que la fe cristiana no nace en abstracto sino en contextos humanos y prácticos. La barca de Ginosar, la embarcación de madera descubierta cerca del mar de Galilea, tiene su propio relato emocionante. Una madera preservada por sedimentos y agua, piezas que los arqueólogos lavaron y ensamblaron con paciencia. Caminar por el museo donde se exhibe esa barca provoca una reacción análoga a la que se siente ante un objeto personal: la cercanía con la vida de la gente común. No es una prueba absoluta de que Jesús navegó en ese bote, y los especialistas se cuidan al decirlo, pero es una señal del entorno técnico y cultural que subyace en los relatos. La imagen que guardo es la de una barca ligera mecida por olas suaves al amanecer, redes tendidas y el olor del agua y la brisa. Reflejo. Los artefactos arqueológicos nos hablan de una realidad concreta que sostiene relatos sagrados. Al contemplarlos, la fe puede encontrar un anclaje, siempre con la prudencia de quien reconoce la distancia entre evidencia y certezas completas. El viaje me lleva luego a lugares de desierto y de cumbres. El monte Sinaí, cuyo nombre suscita peregrinaciones y debates. La figura de Moisés recibiendo la ley sigue siendo una de las cumbres espirituales del relato bíblico. Sin embargo, localizar exactamente el Sinaí en la geografía contemporánea ha generado distintas propuestas y controversias entre eruditos y viajeros. Para muchos peregrinos, subir a una montaña donde sentirse más cerca de la experiencia de Moisés es una jornada de recogimiento y a veces de desierto interior. El paisaje es duro, rocas, viento, noches frías. Hay testimonios de quienes suben al amanecer, con los primeros rayos dorando las aristas, y en esa luz descubren una sensación de pequeño y de grande al mismo tiempo. En términos arqueológicos, hay hipótesis plausibles, pero no un consenso único. Lo responsable es decirlo con claridad. Existen propuestas con evidencias parciales, pero la ubicación exacta sigue siendo debatida. La reflexión aquí es sencilla y profunda. Quizá más que saber con precisión el lugar físico, lo que importa en la tradición es la experiencia de encuentro que ese lugar simboliza. Más al sur, o más bien hacia las depresiones del mapa, el Mar Muerto abre un paisaje extremo. Su agua, tan salada que nada vive en ella, es también escenario de relatos antiguos e interpretaciones sobre Sodoma y Gomorra. Científicamente, la geología y la geografía muestran una cuenca en constante cambio, con salinas, terrazas y sedimentos que guardan pistas de poblaciones antiguas. Investigaciones recientes han condicionado algunas hipótesis sobre asentamientos cercanos que podrían corresponder con ciertos relatos bíblicos, pero los especialistas subrayan la complejidad, correlaciones posibles, no pruebas definitivas. Caminar por la orilla del Mar Muerto es sentir la textura pegajosa de la sal en los pies, el viento que trae minerales, y, en días claros, una amplificación de silencio que induce a la reflexión. Para la persona de fe, la escena puede recordar la fragilidad humana y la posibilidad de un juicio que también deja espacio para la misericordia y la memoria. El lugar llama a la humildad. La naturaleza guarda huellas, pero no entrega conclusiones sencillas. De regreso hacia el norte, vuelvo mis pasos a Jericó, una ciudad que en la Biblia aparece bajo el asedio y la caída de sus murallas. Los relatos describen cómo las murallas se derrumbaron, y la arqueología ha explorado los estratos que pudieron corresponder a aquellos episodios.
En algunas excavaciones se han identificado niveles de destrucción que datan aproximadamente de épocas que los especialistas relacionan con relatos antiguos. Sin embargo, hay debates sobre fechas y correlaciones exactas. Al pisar las laderas y ver las terrazas agrícolas, me imagino la ciudadela en lo alto y las llanuras que hoy parecen tranquilas. La escena sensorial incluye el olor a tierra seca y el sonido distante de vendedores y coches, una modernidad que se posa sobre antiguas huellas. La reflexión emergente es esta. Los relatos de muros que cayeron son poderosos porque hablan de la posibilidad de un cambio radical en la historia humana. Pero la interpretación exige prudencia y apertura al diálogo entre textos y hallazgos. No muy lejos, la fuente de Eliseo, también conocida por tradiciones que la vinculan a curaciones y reformas antiguas, sigue fluyendo en ciertos puntos, mientras su historia se mezcla con leyendas locales. El relato bíblico nos presenta una fuente transformada por un profeta que trae vida donde antes había envenenamiento o esterilidad. Hoy, cuando visito la fuente, encuentro agua fría que corre entre rocas, el sonido constante del caudal y curiosos que recogen agua en botellas. La arqueología y la tradición se combinan en este lugar. Hay vestigios que muestran uso continuado y la memoria colectiva funciona como un puente entre pasado y presente. Visualizo a las personas tocando el agua, inclinándose en gesto de agradecimiento o esperanza. La breve reflexión aquí es sobre la forma en que lo sagrado se hace cotidiano. Un manantial es, a la vez, recurso y símbolo, y su continuidad habla de la persistencia de la vida en medio de la historia. Desde la fuente me traslado al Monte Carmelo, donde el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal en un desafío que buscaba demostrar quién era el Dios vivo. El relato es dramático: fuego que desciende, altares consumidos y la reafirmación de una única fidelidad. Los testimonios arqueológicos en la región muestran asentamientos antiguos y evidencias de cultos diversos, lo que subraya la complejidad religiosa del antiguo Cercano Oriente. Subir al Carmelo hoy ofrece vistas amplias del Mediterráneo y un silencio que parece guardar la memoria de aquel encuentro. Imagino el humo, el olor a sacrificio y la multitud expectante. Luego, en la cumbre, la contemplación serena de la costa me devuelve a la idea de que los relatos no solo enseñan poder, sino también consecuencias y responsabilidades morales. El Carmelo invita a preguntarnos por la autenticidad de nuestras propias lealtades y por la forma en que la fe se expresa en actos concretos. Sigo hacia Cafarnaúm, un conjunto de ruinas en la orilla del mar de Galilea que conserva restos de una sinagoga y lo que se ha interpretado como casas de comunidades cristianas primitivas. Para los relatos evangélicos, Cafarnaúm aparece como eje de la actividad de Jesús: predicación, curaciones y la interacción con discípulos. Las excavaciones han sacado a la luz cimientos, mosaicos y estructuras que debieron ser el corazón de una pequeña ciudad de pescadores y artesanos. Caminar entre las piedras del lugar provoca una mezcla de asombro y sencillez. Se percibe la cercanía de la vida cotidiana con lo sagrado en gestos como una casa convertida en espacio de reunión. La imagen concreta que tengo es la de niños corriendo entre muros bajos y la brisa del lago que entra por los pasillos. La reflexión es directa. Los espacios religiosos y domésticos se superponen, mostrando que la fe antigua no vivía en templos aislados, sino en medio de la gente. De Cafarnaúm me dirijo a una ciudad de un perfil muy distinto: Damasco, la antigua avenida por la que, según el Nuevo Testamento, transitó Saulo en su viaje hacia persecución, hasta encontrar una luz que lo transformó en Pablo. Hoy la llamada calle recta sigue siendo una arteria antigua en la ciudad.
La experiencia de llegar a Damasco es compleja porque la ciudad actual es multilayered, con comunidades, bazares y una historia larga. La biografía de la conversión de Saulo es un punto de inflexión en el relato cristiano. Un perseguidor que se vuelve apóstol, una calidez y una intensidad que cambiaron la trayectoria del cristianismo. Caminar por la calle donde se sitúa la tradición produce una sensación sobrecogedora. Evoca el poder de un encuentro que transforma la intención y el destino. La arqueología urbana en Damasco es vasta y complicada, y muchos sitios venerados han sido habitados y reconstruidos por siglos. Aquí la prudencia historiográfica es esencial, la memoria es valiosa, y las ruinas cuentan historias de transformaciones personales y colectivas. Nazaret es otra parada imprescindible. La Basílica de la Anunciación, con su arquitectura moderna y sus mosaicos, marca el lugar donde, según la tradición cristiana, el anuncio del ángel tuvo lugar. La aldea de hace 2000 años era pequeña. Hoy Nazaret es una ciudad vibrante con mercados, ruido y vida que burbujea. Adentrarme en la basílica es entrar en una multiplicidad de expresiones religiosas, oraciones en distintos idiomas, peregrinos que dejan notas y turistas que intentan descifrar símbolos artísticos. Junto a la basílica se pueden ver restos que sugieren la continuidad de un asentamiento habitado por comunidades judías y más tarde por cristianos. La imagen que me atrae es la de una casa sencilla, proyectada hacia el cielo, un interior donde lo cotidiano se encuentra con lo sobrenatural. La reflexión sobre Nazaret es íntima. El anuncio transforma a una joven y pone en marcha una historia que toca al mundo entero. Celebrar ese momento es también recordar que Dios elige lo humilde para hacer grandes cosas. Al bajar desde Nazaret, el mapa nos indica el gran corredor costero hacia Éfeso, y no puedo resistir la tentación de cruzar el Mediterráneo hasta esa ciudad que fue clave para Pablo. Éfeso fue una metrópolis del mundo antiguo, puertos, templos, mercados y la famosa biblioteca de Celso. La llegada a Éfeso hoy implica caminar entre columnas y ver un teatro que aún conserva la acústica capaz de albergar multitudes. En este sitio se percibe la dimensión urbana del mensaje paulino. Su predicación no fue en aldeas aisladas, sino en ciudades complejas, llenas de filosofía, comercio y religiosidad plural. Las excavaciones en Éfeso han rehecho la imagen de una ciudad próspera, con calles pavimentadas y servicios públicos, y los visitantes pueden imaginar a comunidades emergentes de creyentes que discutían, se reunían y enfrentaban persecuciones. La visión que guardo es la de la sombra que proyectan columnas altas sobre mosaicos gastados y la memoria de voces que todavía parecen resonar en el teatro. La reflexión final de este tramo es que el mensaje se adapta a contextos urbanos y contestatarios, y que la historia de la iglesia primitiva está intrínsecamente ligada a esos espacios. Mientras avanzo por la costa y me acerco a la península que mira al mar abierto, la idea de puerto y de navegación vuelve a aparecer. El Mediterráneo no es solo escenario. Es protagonista de muchas historias de comercio, encuentro y poder político. Y es en esa línea costera donde, más adelante en nuestro recorrido, encontraremos la sorpresa que prometí. Un puerto artificial construido por un rey que quiso desafiar a la naturaleza, hoy parcialmente sumergido, que nos obligará a mirar la historia desde otra perspectiva, la del agua. Pero aún queda camino por recorrer. Antes de bajar a la orilla donde la piedra se encuentra con la espuma, quiero detenerme en una imagen. La costa expone capas de tiempo. Lo que se ve desde la playa es solo una parte de lo que yace debajo. Esa sola idea me bastaría para mantener la tensión del viaje. Al poner rumbo al punto donde el mar se vuelve azul oscuro, paso por ciudades modernas que descansan sobre restos antiguos. Hay una sensación de continuidad y pérdida.
Algunas estructuras han sido recicladas, otras olvidadas, muchas transformadas por la mano humana. La ciencia arqueológica ha ido desenterrando historias y la tecnología moderna, submarinos de investigación, reconstrucciones 3D, ha permitido ver lo que antes solo era suposición. Un estudio reciente, por ejemplo, ha usado imágenes, sonar y datación para sugerir que ciertos muros costeros corresponden a puertos antiguos parcialmente sumergidos. Los investigadores, con prudencia, presentan esas evidencias como fuertes indicios, no como pruebas absolutas. Esa humildad en la afirmación científica es la que me interesa subrayar. La arqueología nos acerca, pero no nos entrega todas las respuestas. Mientras avanzo por la línea de costa, el rumor de las olas y el olor a sal comienzan a dominar el paisaje. Veo pescadores nativos desenredando redes, familias que caminan con niños y miran el horizonte, y, en una pequeña cala, restos de construcciones que la marea deja entrever como pequeñas islas de piedra. En ese momento, mi emoción cambia de tono. Ya no estoy en la cumbre de la reflexión histórico-devocional, sino en el umbral del asombro. Delante mío hay una extensión donde la arqueología bajo el agua ha empezado a hablar con una voz nueva. Algún día, muy pronto, bajaré al agua para mirar de cerca. Pero ahora me detengo, tomo aire y observo la superficie que esconde estructuras de un tiempo en que reyes y arquitectos intentaron dominar el mar. Al borde del agua siento la expectativa de quienes saben que la historia puede ser tanto evidencia como misterio. Pienso en Herodes, en sus anfiteatros y en sus puertos artificiales. Pienso en cómo la ambición humana se mezcla con la fragilidad de lo construido cuando la naturaleza reclama su parte. Y me pregunto, ¿qué encontraremos al bajar al fondo? Ruinas que el tiempo y la marea conservaron. Restos de un puerto que desafió al Mediterráneo. Tengo en mente las imágenes de archivos, los testimonios de buzos que han visto columnas sumergidas y las reconstrucciones que muestran cómo pudo haber sido aquel conjunto. Pero sobre todo, guardo la historia humana que acompaña a cada piedra. Quienes vivieron allí, trabajaron en las gradas del puerto, comerciaron y rezaron en templos que ahora están, en parte, bajo la superficie. Es en ese punto del camino, con la arena entre los dedos y la brisa del mar pegada a la piel, que dejo una pausa en mi relato. He recorrido contigo Jerusalén, Belén, el mar de Galilea, la barca de Ginosar, el monte Sinaí, el mar muerto, Jericó, la fuente de Eliseo, el monte Carmelo, Cafarnaúm, Damasco, Nazaret y Éfeso. En cada lugar traté de mostrar dónde estamos, qué ocurrió, cuál es la evidencia y qué nos dice al corazón hoy. Hemos visto continuidad y cambio. Algunos sitios conservan estructuras que permiten imaginar con facilidad, otros se visten de modernidad, y algunos han sido tragados por la misma naturaleza que una vez les sirvió. Ahora, al mirar la costa donde el agua lame las piedras, estoy a un paso de revelar la sorpresa subacuática que prometí. Antes de hacerlo, te invito. Comparte en los comentarios si alguno de estos lugares te ha tocado personalmente o si sueñas con visitar alguno. En la siguiente parte nos sumergiremos juntos para mirar lo que queda bajo las olas, para escuchar la voz de la arqueología y la reacción de aquellos que enfrentan la sorpresa del fondo marino. Por ahora, permanecemos en la orilla, con la vista puesta en el azul y la promesa de que lo que sigue no es solo historia, es encuentro. Quedo en la orilla, con la espuma dibujando pequeños surcos en la arena, y respiro el viento salado antes de seguir. Vamos ahora hacia el sur, a un lugar que la tradición nombra con un tono íntimo, Hebrón, donde la historia bíblica se entrelaza con tumbas patriarcales y con la vida cotidiana de una ciudad que hoy late con diferentes comunidades. Hebrón es más que una coordenada,
Es un testimonio de generaciones que han habitado un mismo suelo y que han depositado en la roca recuerdos que se reclaman entre sí. La cueva de los patriarcas, la Machpela, es el corazón simbólico de Hebrón. En la Biblia, allí fueron enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Un acto de propiedad afectiva sobre la tierra que marca una historia familiar profunda. Al llegar al recinto, siento la densidad de siglos, la piedra trabajada, las bóvedas añadidas por distintas épocas, el murmullo de voces que suben por escalones gastados. Desde el ángulo arqueológico, las capas del lugar revelan ampliaciones, reformas y reocupaciones. Estructuras que hablan de un culto prolongado y de reutilización arquitectónica por parte de distintas comunidades. Los estudios arqueológicos en la zona muestran niveles que datan de diferentes eras, y aunque la arqueología aporta cronologías y tipologías, no siempre resuelve las preguntas de la devoción y la memoria. La escena humana en Hebrón es compleja y profundamente humana. Fieles que vienen a rezar, visitantes que admiran la arquitectura, vecindarios que siguen con su vida cotidiana, mercados que vibran a la tarde. Es un lugar en el que la historia sagrada convive con los desafíos contemporáneos, y por eso requiere de respeto y prudencia al narrarlo. Visualizo la luz que entra por pequeños vanos, las manos posadas sobre superficies frías. El peso del silencio rota por una oración sincera. La reflexión que me deja Hebrón es sobre la permanencia del recuerdo familiar y religioso. Un sepulcro puede ser una piedra, pero también puede ser un pacto de generaciones que en su fragilidad resiste el paso del tiempo. De Hebrón me muevo hacia el norte, a otra colina que domina un valle, Tel Megiddo. Megiddo es un tel superpuesto de ciudades antiguas, una acumulación de historias apiladas una sobre otra. En las escrituras aparece como escenario de batallas y, en la tradición apocalíptica cristiana, como la raíz del nombre Armagedón, Har Megiddo, el monte de Megiddo. Pero en la vida real, Megiddo es un lugar de capas arqueológicas que ofrecen una lección más matizada. El sitio muestra cómo las ciudades se construyen, se destruyen y se vuelven a levantar una y otra vez. En la cima del tel puedo contemplar terrazas y restos de murallas, fortificaciones y calles que fueron trazadas con un sentido de orden y defensa. Las excavaciones han ido desenrollando estratos con fortificaciones, palacios, almacenes y, en ocasiones, complejos urbanos, con calles bien planificadas. Entre los hallazgos se cuentan sistemas de almacenamiento que hablan de economía, restos de carros y evidencias de incendios que señalaron momentos de crisis y de colapso. Es fácil, parado ahí, imaginar ejércitos que miraban desde las alturas, gobernantes que trazaban estrategias y comunidades que intentaban sobrevivir en un mundo donde la guerra era una constante. La asociación de Megiddo con un encuentro final apocalíptico es una lectura religiosa intensa, pero la arqueología nos enseña a ser cautelosos. Megiddo no es por sí misma una profecía, es un testigo material de muchas historias humanas. Desde el punto de vista sensorial, Megiddo ofrece el olor de la tierra seca, la vista de un valle que ha sido ruta de paso durante milenios, y el sentido de que la historia no es lineal sino estratificada. La reflexión que extraigo es doble. La memoria sagrada puede dar forma a expectativas escatológicas, pero el sitio arqueológico nos recuerda que la historia concreta está hecha de decisiones humanas, de vidas ordinarias y de consecuencias muy reales. Sigo mi ruta hacia el suroeste y llego a Beerseba, Hotel Beerseba, un lugar que la Biblia asocia varias veces con Abraham, con pozos cavados y con promesas. En la narrativa bíblica, Beerseba es el lugar donde Abraham plantó un altar y excavó pozos, marcando un vínculo entre la tierra, el agua y una promesa divina.
Hoy esas imágenes siguen siendo poderosas. El pozo es símbolo de pacto, de supervivencia y de comunidad. En las excavaciones de Tel Berseba afloran restos de asentamientos bien planificados de la Edad del Hierro. Calles, casas con patios, casamatas defensivas y fosas que hablan de prácticas agrícolas y de almacenaje. Lo que más conmueve es descubrir la infraestructura del agua, pozos, canales y cisternas que muestran la creatividad humana para extraer vida del terreno árido. Al caminar por el Tel, siento la frescura relativa que aún conserva una sombra, el rumor del viento por entre muros bajos y el eco de manos que alguna vez bajaron a sacar agua con cuerdas y ánforas. El aroma es seco, terroso, a pastos y pieles curadas por el sol. La reflexión frente a Berseba es una invitación a conectar promesa y práctica. La fe se encarna en gestos tan sencillos como cavar un pozo. Los pactos religiosos se sostienen en la capacidad humana de trabajar la tierra, de cuidar fuentes y de mantener comunidades. Por eso, al pensar en Abraham y en sus pozos, no solo veo un relato antiguo, sino la continuidad de una necesidad humana básica, el agua que da vida y la solidaridad que permite compartirla. Y entonces vuelvo a la costa, a la promesa que te hice al inicio de este viaje. Hay un lugar bíblico que hoy yace bajo el agua, y su revelación no es un espectáculo técnico, sino un encuentro entre historia, ambición humana y la fuerza del mar. Cesarea Marítima fue la obra de ingeniería de un rey que quiso construir un puerto digno de un imperio. Herodes el Grande diseñó y erigió una ciudad portuaria monumental, con un puerto artificial que cambió la fisonomía de la costa. La Biblia misma menciona Cesarea en episodios posteriores. Allí residieron procuradores romanos, allí llegaron viajeros y embajadores, y el libro de los Hechos narra episodios relevantes de la vida de los primeros cristianos. Hoy, parte de esa ciudad yace en la costa y otra parte duerme en el fondo del mar. El llegar a Cesarea es percibir al instante la ambición. Pilares de piedra, restos de mosaicos, un anfiteatro semicircular que miraba al mar y una ciudad que combinó arquitectura romana con audacia costera. Herodes empleó técnicas avanzadas para su época, rompeolas, espigones y muelles sostenidos por un conocimiento práctico del agua. Pero como toda obra humana, enfrentó la persistencia del tiempo y la fuerza de la naturaleza. A lo largo de los siglos, terremotos, cambios en el nivel del mar y procesos de subsidencia y erosión fueron cobrando su precio. El resultado es hoy visible. Estructuras costeras partidas, muelles que se asoman en la línea de marea y bajo la superficie, restos que esperan ser leídos. Me acerco al punto del litoral desde el que se organizan las inmersiones científicas. Los equipos de arqueología marina han trabajado aquí durante décadas. Han empleado sonar de barrido lateral, cámaras subacuáticas y buzos especializados para cartografiar los restos. Los resultados son impresionantes. Perfiles que sugieren muros sumergidos, fragmentos de columnas y carenas de ánforas que a simple vista parecen olvidadas, pero que, puestas en contexto, reconstruyen la vida portuaria de una ciudad imperial. Con prudencia suelo decir, estos hallazgos son indicios, no pruebas absolutas de narrativas completas. Sin embargo, cuando se suman las evidencias, documentación histórica, restos arquitectónicos y trazas materiales, emergen imágenes muy plausibles de cómo fue aquel puerto. Vestirse para la inmersión tiene un ritual propio. El neopreno cruje al ajustarse, las hebillas hacen un sonido metálico, el regulador se prueba con un soplo firme. En la superficie, el Mediterráneo mece pequeñas olas que reflejan el cielo. La luz, al filtrarse, crea un mosaico de destellos en la cara del agua. Buzo y equipo me esperan. Hay una mezcla de profesionalidad y reverencia entre los miembros del equipo, severos en su técnica,
suaves en su modo de acercarse a la historia. Cruzamos la línea blanca de la costa y el frío del agua me recibe. Es un umbral entre el presente y lo que yace abajo. Al sumergirme, el mundo se transforma. El sonido se vuelve muffled, el color se atenúa y cada movimiento exige atención. La visibilidad, según las mareas y la época, ofrece instantáneas del pasado. Fragmentos de piedra, restos de muros que se alzan como esqueletos bajo una capa de sedimento, y en áreas más resguardadas, pavimentos parcialmente conservados. Veo, entre el azul verdoso, columnas acostadas que alguna vez sostuvieron pórticos, bloques tallados que pudieron formar parte de muelles y siluetas que sugieren estructuras rectilíneas, muros, cales, tal vez fragmentos de almacenes. Los arqueólogos subacuáticos señalan con linternas haces que revelan pequeños detalles, incrustaciones de conchas en una orilla de piedra que indican el tiempo transcurrido, cortes en la roca que pudieron formar parte de la ingeniería de anclaje y restos cerámicos que ayudan a fechar capas. Entre los hallazgos más comunes en puertos antiguos aparecen ánforas rotas, destinadas a transportar aceite y vino. Sus fragmentos se convierten en testigos discretos de comercio y consumo. También se encuentran anclas de hierro, pesas de red y, en ocasiones, fragmentos de elementos arquitectónicos decorativos. No todo es monumental. La arqueología nos muestra, una y otra vez, que lo cotidiano, herramientas, cerámicas, desechos, es lo que compone la imagen más fiel de la vida que hubo. Bajo el agua la emoción es contemplativa. Los buzos se mueven con cuidado, como si cada gesto fuera una oración técnica. Uno de los arqueólogos me hace señas sobre un bloque con marcas de cantería. Al acercarnos, la linterna revela una superficie trabajada con precisión. La técnica empleada por los constructores del puerto incluía el empleo de hormigón hidráulico y el diseño de defensas para romper el oleaje. El ingenio humano se percibe en esas soluciones que intentaron conjurar calma en medio de la naturaleza cambiante. Pero las fuerzas que actúan sobre la costa, corrientes, terremotos, variaciones del nivel del mar, terminaron por transformar el paisaje construido. Una de las imágenes que permanece conmigo es la de una línea de piedras que se extiende como un esqueleto de muelle, recubierta en partes por sedimentos y en otras ya expuesta por las corrientes. Los modelos 3D que algunos equipos han producido a partir de sonar y fotogrametría permiten ver cómo encajaban esos muros sumergidos con los muros que hoy asoman en tierra firme. Es una tarea de ensamblaje. Piezas que, separadas por el agua y por el tiempo, vuelven a conformar una estructura cuando se colocan en su contexto. No es superar la incertidumbre, es construir relatos probables sobre la base de evidencia acumulada. Entre las piezas encontradas emergen relatos. Por ejemplo, la mención en fuentes antiguas de que Cesarea fue sede de procuradores romanos y lugar donde se desarrollaron episodios vinculados con la iglesia primitiva. En los Hechos de los Apóstoles se narran pasajes que ponen a Cesarea como escenario de juicios, viajes y presencia oficial. Ver estas huellas arqueológicas en el mar junto a la memoria textual nos permite entender la ciudad como un nudo entre poder político, economía y vida religiosa. Pero mi reflexión bajo el agua no es técnica, es humana y espiritual. Allí, flotando entre ruinas, siento la ironía y la poesía de la historia. Lo que fue orgullo arquitectónico hoy es lección de humildad para el que observa. Al emerger, la superficie me recibe con dibujos de luz y con la brisa templando la piel. Hay entre los buzos una mezcla de cansancio físico y de una satisfacción profunda. Uno de ellos, con la máscara aún empapada, me dice que lo más conmovedor no son las piedras, sino la continuidad humana que media entre ellas y nosotros.
las manos que las tallaron, los pasos que las erosionaron, las historias que las hicieron significativas. Esa sensación me recuerda otra imagen bíblica: Jesús caminando por el mar o por la playa, la marea y la costumbre de partir y volver. El mar que calmó y que mueve hoy nuestras emociones es el mismo escenario simbólico donde se entrecruzan miedo y confianza, peligro y rescate. La sorpresa que guarda Cesarea no es que la ciudad haya sido grandiosa, eso ya lo sabíamos, sino que ahora la arqueología subacuática nos devuelve partes de ese complejo urbano que permanecían ocultas. Hay, además, un elemento contemporáneo: la creación de parques arqueológicos y zonas protegidas que permiten que investigadores y visitantes observadores aprecien estos restos con respeto. Ver la costa con paneles informativos, con recorridos y con zonas de visión en superficie nos recuerda que la memoria pública necesita formas de conservación para que la historia no se pierda en la banalidad del presente. Mientras me visto en la playa, con la toalla aún caliente por el sol, pienso en la conversación entre fe y ciencia que este lugar suscita. Hay quienes buscan en ruinas y en textos una confirmación inquebrantable de relatos. Hay quienes prefieren separar la espiritualidad de la evidencia. Yo, que he pasado tiempo entre templos, tel y barcos, creo que la arqueología sirve como un lente. Nos acerca, nos muestra contextos y nos obliga a una humildad interpretativa. Ver una columna sumergida no garantiza la verdad moral del relato bíblico, pero sí nos acerca a la materialidad de los espacios donde la historia se vivió. Esa cercanía puede alimentar la devoción, el asombro y la reflexión, siempre que mantengamos la prudencia que exigen las ciencias humanas. Con Cesarea concluye nuestro descenso físico y simbólico. Hemos caminado por Jerusalén y por Belén. Hemos navegado el mar de Galilea y hemos tocado la barca que conserva la memoria de pescadores. Hemos subido al Sinaí y hemos sentido el peso del juicio y la misericordia en el mar muerto. Hemos visto murallas en Jericó, bebido en la fuente de Eliseo, contemplado la cumbre del Carmelo, recorrido Cafarnaúm, sentido la conversión en Damasco, escuchado el anuncio en Nazaret, caminado entre columnas en Éfeso, visitado las tumbas de Hebrón, escuchado las capas de Megido y hallado los pozos de Berseba. Cada lugar nos entregó imágenes y materiales que dialogan con la Escritura, con la tradición y con la vida de hoy. Y en Cesarea, donde el mar guarda parte de la ciudad, la sorpresa final nos recordó que la historia es tanto visible como oculta. Quisiera cerrar con una reflexión que puentea lo arqueológico y lo espiritual. Las piedras y las ruinas nos enseñan dos cosas complementarias. Por un lado, que todo en la historia humana tiene su límite. Por otro, que las historias que se cuentan en esos lugares poseen una capacidad sorprendente de perdurar. Un templo puede caer, un puerto puede hundirse, una calle puede ser cubierta por sedimento. Sin embargo, las historias que resonaron allí siguen transformando corazones. No es que las ruinas prueben la fe, ni que la fe deba descansar solo en restos materiales. Es que ambos, ruina y relato, sostienen una memoria que habla a la existencia humana. Pensando en esto, me viene a la mente una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que nos transforma cuando visitamos estos lugares? Es la autenticidad de la piedra, la emoción de pisar un suelo antiguo o la apertura del corazón que los relatos provocan. La respuesta probable es que es una combinación. La arqueología nos ancla, la narración bíblica nos abre un horizonte, y la experiencia personal entre ambas puede provocar una conversión de mirada. Ver el pasado con humildad y el presente con esperanza. Antes de despedirme, quiero invitarte a algo sencillo. Si este viaje te tocó de algún modo,
Si te sorprendió una imagen, si te conmovió una ruina, o si la idea de una costa que guarda ciudades antiguas te despertó la curiosidad. Comparte en los comentarios cuál lugar te gustaría visitar o qué pregunta te quedó al ver la sorpresa subacuática. Si te interesa seguir explorando estos sitios desde la historia y la fe, te dejo una invitación cordial a ver la playlist que acompaña a este canal sobre lugares bíblicos y arqueología. Ahí profundizamos en otros testimonios materiales y en relatos que conectan texto y tierra. Gracias por acompañarme en este recorrido, que la memoria de las piedras y la quietud del mar sigan despertando en nosotros reverencia, humildad y asombro.